Hola Mireia, Buenas. ¿qué tal? ¿Nos puedes contar un poquito de qué trabajas, dónde trabajas? Bueno, pues como has dicho, me llamo Mireia, trabajo como psicóloga y como técnico de seguimiento en SPAM, que es un servicio psicopedagógico de atención al menor. Llevamos el seguimiento en la provincia de Castellón de las familias que se encuentran realizando un acogimiento familiar. Y bueno, yo en concreto pues hago funciones tanto de técnico como de seguimiento como de psicóloga especializada pues, bueno, en diversas problemáticas que los niños, niñas o adolescentes puedan tener. Sí que en mi caso pues diferencio mucho de las familias en las que únicamente hago el seguimiento y la intervención psicológica de niños, niñas y adolescentes de manera individualizada o bien desde la mediación familiar, pero sí que son familias diferenciadas. Vale. ¿Qué supone para estos niños, niñas y adolescentes tu figura? Bueno, en concreto, yo creo que de los que sí que realizo la intervención psicológica especializada, considero que para ellos es un apoyo, ¿no? Es un salir del sistema familiar, un sentirme seguro de poder hablar sobre, muchas veces, ¿no?, sobre el tabú de mi familia biológica, que bueno, por suerte tengo la posibilidad de coordinarme también con la familia biológica, conocer un poco sobre la historia de vida previo a la intervención con el niño o niña. Y yo creo que ellos ven como un lugar donde pueden sentirse libres de poder contar, de poder expresar, de poder compartir, ¿no? Y desde el apoyo, sobre todo. Vale. Y como técnica de seguimiento, tu intervención va más allá de las visitas. ¿Qué más realizas con ellos? Bueno, aquí un poco también depende de la edad, ¿no? Pero sí que es verdad que con los niños y niñas, pues todas las dinámicas que hago siempre son desde el juego, porque a qué niño no le gusta jugar. Y siempre un poco pues desde la expresión emocional, ¿no? Las pautas de regulación emocional, sobre todo ante situaciones de crisis o pues de repente me enfado y no sé de dónde ha venido este enfado, ¿no? Un poco sobre las causas, sobre qué es lo que me lleva a explotar, por así decirlo. Y mucho desde recursos de acompañamiento también, siempre conjunto con los papás, las mamás de acogida. Vale. ¿También trabajas la historia de vida con ellos? Sí, también solemos darle un tiempo, ¿no?, para crear ese vínculo de confianza con el niño o niña, pero sí, también entramos a trabajar el libro de vida, historia de vida, en coordinación muchas veces con otras compañeras del equipo, y yo creo que es una parte muy importante del proceso, ¿no?, para sobre todo los bloqueos que estos niños puedan tener en torno a su pasado y necesario. Porque ¿cuáles son las dificultades que suelen aparecer más en estos niños, niñas y adolescentes? Claro, yo ahora, mira, me voy a situar en la adolescencia y yo creo que aquí las dificultades vienen mucho por la búsqueda de identidad, ¿no? Ostras, ahora de repente me encuentro con una familia acogedora a la que quiero mucho y con la que he compartido mucho tiempo, pero también está detrás, ¿no?, mi historia, mi familia biológica, de dónde vengo, bueno, un poco también qué va a pasar conmigo una vez cumpla la mayoría de edad. Luego está la parte de habilidades sociales o de recursos, ¿no?, a nivel social, que aquí es un poquito también donde suele flojear esta etapa evolutiva. Es un trabajo muy global. También, bueno, desde todo el equipo hacemos mucho acompañamiento a colegios, institutos, recursos de salud mental, ¿no? En todo momento es un trabajo multidisciplinar y vaya que no consigo hacerlo de manera individualizada, es imposible. Vale. ¿Qué te gustaría decir a las familias que se planteen acoger? A mí me gustaría que antes de acoger, pues bueno, que tuviesen muy claro que los niños, niñas y adolescentes vienen con una mochila, ¿no?, con un trabajo, o sea, con una historia previa que hay que trabajar. Que al final, contando con el apoyo, ¿no?, de los profesionales que estamos ahí, es un trabajo que se facilita, ¿no? Hacerlo de manera individualizada es muy complicado. Y que se apoyen mucho en nosotros, que al final no estamos para juzgarles, sino para acompañarles, y que yo creo que es un proceso muy bonito que si se hace con todos los recursos y con todos los medios posibles, pues puede ser una experiencia muy bonita. Muy bien.